Me complace presentaros mi último libro, Anhelo de Luz, publicado recientemente con Editorial Creación. Es un libro de 110 páginas, escrito en prosa poética, una mezcla entre poesía y prosa, con un lenguaje un poco sublime, un poco rebuscado. La temática del libro está escrita en lenguaje simbólico, está escrita en primera persona. No soy yo el protagonista, está puesto en boca de un personaje ficticio que habla en primera persona y todo el tema gira en torno a una búsqueda de luz o al anhelo por conseguir esa luz perdida. Bien, voy a exponer brevemente en qué trata el libro, cómo se me ocurrió la idea y cómo está enfocado. Lo terminé de escribir en el 2010 junto con El uno sin segundo y Un día completo. Bueno, esto lo escribí un par de años antes. Y digamos que forma parte de la trilogía, por decirlo así. Los tres hablan prácticamente de lo mismo, de la vida del iniciado, de la vida del espíritu, de la vida del alma, de la vida simbólica de la humanidad en ese aspecto místico, esotérico. Es un libro muy místico, aviso. Está muy cargado de misticismo, debido a que en aquella época en la que lo escribí, pues estaba bastante versado en ese aspecto. Cuando lo escribí también estaba pasando una fase personal un poco oscura, oscura sería la palabra. De ahí también surgió la idea de ese anhelo de luz, por recuperar esa luz. Entonces fui escribiendo poemas sueltos, pasajes sueltos, capítulos sueltos, sin ninguna cohesión. Tiempo después, cuando ya tenía un poco más de claridad, un poco más de luz, decidí organizarlo en forma de libro y darle una estructura, darle cierta cohesión. Ordené los capítulos, retoqué un poco por aquí, un poco por allá, añadí algún capítulo entre medio o al final o al principio para darle una estructura, cierta cohesión. Y el resultado final es este que veis aquí. Bien. El simbolismo de este libro, que puede ser muy difícil de entender y de comprender, sobre todo para aquellas personas que no estén, digamos, empapadas o que tengan cierto conocimiento de la tradición esotérica, la tradición mística, digamos que esa oscuridad está simbolizada por la ignorancia por el apego o el ligazón de la conciencia hacia los planos inferiores, y la búsqueda culmina en la luz de la iniciación, en el que uno despierta hacia esos planos superiores o toma conciencia de algo más interno, más espiritual. El último capítulo, que se titula Luz, como no podría ser de otra manera, nuestro personaje sufre una transformación. Es como si toda esa oscuridad inicial del libro llevara a esa eclosión, a ese despertar en la luz de la iniciación. La iniciación a los misterios mayores, o la iniciación mayor, que hilando fino podríamos equiparar a la quinta iniciación, ya que nuestro personaje al final se transforma en un adepto, alguien que culmina la etapa simbólica, la etapa de evolución humana. Bien. Ese anhelo comienza siendo como una especie de pérdida, de dolor emocional, que nuestro personaje identifica con la pérdida del amor perdido, con la pérdida o con el desamor de una mujer, de varias mujeres, de muchas mujeres, que identifica como que se siente incompleto, se siente vacío, todo ese dolor, toda esa oscuridad se la identifica o la asocia con esa falta de amor. Y a medida que va avanzando en su tribulación, va descubriendo poco a poco que realmente toda esta historia trata de descubrir a eso que está ahí dentro, a ese espíritu, esa alma, que ya estamos unidos, pero que nos falta ser conscientes de ello. Sankaracharya, un maestro, el mayor maestro de la tradición védica, Vedanta, de filosofía Advaita Vedanta, decía en su libro Viveka Sudamani, una joya de la literatura mística, que hay tres cosas realmente grandiosas en la vida. Una es el nacimiento humano,
La segunda es sentir ese anhelo de liberación. Y la tercera, caer en la gracia, en la protección de un maestro espiritual. Aquí nos centramos en el anhelo de liberación, el anhelo de luz, que surge en el individuo en un momento dado de su vida. Sankara lo asocia a un don divino, a una gracia. Yo no sé hasta qué punto es una gracia, pero sí que o surge o no surge. Llega un momento en la vida en que surge algo. Esto en la tradición lo equipara al punto de inflexión que surge en el viaje de ida. Primero el ser humano tiene que hacer un viaje de ida, un viaje de expansión, un viaje de conquista. Y cuando llega un momento en que ya lo ha conquistado todo, ese punto de inflexión en el que la mirada se vuelve hacia adentro, se tiene una percepción ligera, un leve destello de recuerdo, una fugacidad, y el camino se vuelve hacia atrás, en el viaje de regreso. Entonces ese punto de inflexión, ese inicio del viaje de regreso podría ser el primer capítulo y culmina en la quinta iniciación o al final de la etapa humana en la que el iniciado ya descubre esa plenitud de la luz. Pero bueno, esto es un concepto muy místico, muy esotérico. La mayoría de la gente pues tendrá que leerlo y tendrá que ver qué suscita en él esas palabras que están escritas en algunos capítulos con un lenguaje bastante sombrío, bastante cargado, que si se lee muy de golpe puede uno surgir o sentir esa sensación de verse abrumado por tanta carga emocional. Bien, los sufís también, te explico en la introducción, asociaban o tenían el concepto de que no hay mayor castigo que sentir anhelo por sentirse separado de la fuente primordial, ni mayor recompensa que sentirse unido a ella. Por lo demás, en relación con las demás obras, en el 1 sin segundo trato de explicar de forma racional, en forma de ensayo, de forma fácil que se pueda entender. En un día completo hago una especie de relato largo o novela corta con un personaje muy parecido a este, en el que simboliza esa vida del iniciado. Y aquí está escrito en prosa poética, lenguaje místico, que probablemente no se va a entender con la mente, hay que entenderlo con el corazón. No es un libro de masas, no está escrito para grandes públicos. A la mayoría de la gente le sonará muy raro, pero bueno, ahí queda. El que lo lea, pues que vea que suscita o que suscita en él. Como digo, tiene un lenguaje oscuro, sombrío en algunos pasajes, aunque trata de transmitir cierta belleza, cierta sublimación emocional que acabe derivando en belleza, en éxtasis y al final en esa luz anhelada. Muy bien, pues podéis comprarlo a través de la página web de Editorial Creación o a través de cualquier librería. Estará disponible a la venta en librerías en España. En las grandes lo encontraréis, en las pequeñas a lo mejor no, porque se ha hecho una tirada pequeña. Pero si se lo pedís a vuestro librero, pues seguramente os lo traigan en unos cuantos días sin mayor problema. Muy bien, pues os invito a comprarlo, a leerlo desde este prisma que os he explicado, que está escrito con un lenguaje muy simbólico. No hay que tomarlo de forma literal. No es mi vida la que narro aquí, ni la vida de un personaje real. Está escrito de tal forma, mi idea, mi concepto era que no se entendiera mucho mentalmente, pero a la vez con ese lenguaje simbólico que el corazón o la intuición lo pueden entender. Muy bien, pues gracias por escucharme, gracias por comprarlo si lo vais a comprar y nada, hasta la próxima. Los próximos libros ya serán de una temática diferente. Con esto cierro un ciclo espiritual, un ciclo místico con estos 3 libros y a partir de ahora me voy a enfocar en la literatura más corriente. Los próximos libros serán, que ya los tengo a medias, un libro de relato corto con varios cuentos mundanos, como los que podéis ver en mi blog, aymarroyan.blogspot.com, y una novela un poco de tinte romántico. Así que con esto cierro un ciclo. Muy bien, pues lo dicho. Gracias y nos vemos.